Bien, yo me presento rápido, soy Maju Plana, soy parte del equipo de comunidad e incidencia pública de Wikimedia Argentina y en el día de hoy voy a estar moderando este panel en el que tenemos personas de toda la región hispanoparlante. Tenemos invitadas, invitados, invitadas de lujo en el día de hoy, así que esperamos que puedan aprovechar esta conversación. Que la organizamos entre distintos capítulos y grupos de usuarios y de afiliados de la región hispanoparlante y le dimos el nombre Wikipedia 25, Retos, Diversidad y Soberanía. Bueno, yo creo que todas las personas que hoy están aquí conectadas saben que estamos celebrando los 25 años que cumple Wikipedia y en particular Wikipedia en español, que es el cumpleaños efectivamente hoy 20 de mayo. Así que bueno, estamos de celebración con la comunidad wikipedista y con ese motivo nos propusimos una charla muy ambiciosa porque ustedes hoy van a ir descubriendo que esta conversación va a estar organizada en tres bloques y esos tres bloques en algunos van a contar con tres personas o con dos personas que van a estar hablando de ese tema. Entonces, bueno, nos parecía que estaba bueno poder tener distintas voces de los distintos lugares y regiones donde hay wikipedistas, algunos con mucha experiencia, algunas con mucha experiencia, enfocadas en ciertas temáticas. Así que bueno, sin hacerlo mucho más largo para poder aprovechar el tiempo de conversación, quiero contarles cómo son esos bloques y quiénes van a estar en cada uno de ellos. Bueno, en el primer bloque vamos a hablar de marco legal, derechos y soberanía digital, acceso a Internet en diferentes países, políticas y licencias en Wikipedia. Y esa conversación la van a estar llevando a cabo Carla Hernández. Carly, si ha llegado, hacenos señales. Carla es una tecnóloga con más de 12 años de experiencia dedicada a crear y promover tecnologías inclusivas para reducir desigualdades y fortalecer el aprendizaje autodidacta. Es parte de Wikimedia El Salvador. Luego va a estar Iván Martínez, quien es parte de Wikimedia México, tiene estudios de historia en la Universidad Autónoma de México y de Derecho en la Universidad Autónoma de Guanajuato, diplomado en Derecho de Autor Internacional por la Universidad de Ámsterdam, es defensor de derechos humanos en la Red de Defensa de los Derechos Digitales R3D y activista por el conocimiento libre y abierto, además de coordinador de Creative Commons México en el periodo 2017 a 23 y fundador de Wikimedia México en 2011. Bien, si quieren saludar así con sus manitos, así la gente les ve, buenísimo. Bien, bueno, en el segundo bloque vamos a estar hablando sobre género, que es un tema siempre interesante en general, pero en particular en la Wikipedia trae ciertos desafíos que vamos a estar explorando hoy. Y ahí nos van a acompañar Titi Nicola, Ana Clara, le decimos todos y todas Titi, vive en la ciudad de Santa Fe, en Argentina, es militante de la cultura libre, de la fotografía como lenguaje y del fútbol como expresión de la cultura popular y es wikimedista hace ya muchísimos años. Luego eso si querés lo repones Titi. Después nos va a acompañar Chon de Wikimedia España. Es una usuaria comprometida, serena y técnicamente competente, conocida principalmente por su labor en Wikipedia en español, donde participa tanto en la edición como en la formación y difusión. Valora el cumplimiento de las políticas, pero siempre buscando la explicación razonada antes de aplicar medidas sancionadoras. Como mediadora, ha promovido entornos inclusivos con absoluto respeto a la diversidad de puntos de vista. Fundadora, es una de las fundadoras de Wiki Aragón, no de Wikifera en Aragón, miembro del Wikiproyecto Memoria de las Mujeres, Wikiproyecto Circo, Wikiproyecto LGBT, acompaña y forma nuevos editores, participa de distintos encuentros, editatonas, campañas y concursos. Bueno, John tiene una experiencia larguísima dentro del movimiento, así que también es muy valioso hoy poder encontrarla aquí. Nos acompaña también en este bloque Carla Toro, de Wikimedia Chile, actualmente es la subdirectora ejecutiva en dicha organización, editora voluntaria de Wikimedia desde 2017 y se especializa en ciencia abierta y el uso de datos abiertos mediante plataformas Wikimedia. Es una de nuestras expertas en Wikidata, además, digamos todo. Bien, en el bloque 3 vamos a estar abordando la temática inteligencia artificial y producción del conocimiento libre, brechas
colonialidad y sesgos en la IA. Y ahí nos van a acompañar Lucía León, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se especializa en derechos humanos y gobernanza de Internet, es directora de investigación de hiperderecho, con especial interés en la accesibilidad digital y el impacto de los sistemas automatizados en derecho, y ella viene a representar a Wikiacción Perú. Luego tenemos a Joana Botero, coordinadora de tecnologías y comunidades en Wikimedia Colombia, y trabaja en la intersección entre tecnología, arte y ciencia. Y para cerrar en este bloque tenemos a Luan Méndez de Wikimedistas de Bolivia, que además es parte de la Fundación Internet Bolivia, es psicóloga y especialista en derechos digitales y seguridad holística, y trabaja en iniciativas sobre autonomía digital, soberanía tecnológica y acompañamiento frente a violencias digitales. Bueno, hemos hecho un esfuerzo importante en que el panel sea lo más diverso posible, y esperamos poder, nada, disfrutar de esta conversación con tantas personas, con tantas trayectorias diversas y extensas. Así que bueno, si les parece, vamos con el bloque uno. No sé si Carly Hernández está por ahí. Yo no la veo. Ustedes me avisen. Puede ser que no haya llegado. Bueno, ¿te parece, Iván, ir arrancando mientras nosotras vemos desde, desde producción dónde anda Carlita? Yo lo que sí, un aviso para todas las personas que van a estar en el panel, voy a ser un poquito rigurosa con los tiempos, sobre todo porque somos muchas personas para que todas puedan tener la posibilidad de hablar, así que no se ofenda a nadie. Hecho ese aviso, Iván, es tuyo, como se dice, el suelo. Muchas gracias, Maju. Un saludo a todas, todos, quienes están por acá. Es un gusto verles, aunque sea de manera virtual. Pues efectivamente, hoy estamos con mucha felicidad por el aniversario de la Wikipedia en español. Han sido muchos años, muchas páginas editadas, muchas ediciones. Y también, ¿por qué no decirlo? También dentro de la historia de Wikipedia en español, ha sido pues también la historia de un proyecto que no nació o que no se ve tan estable como el día de hoy, ¿no? Hoy lo vemos incluso algo institucionalizado, con unas dinámicas muy establecidas, pero aún el propio surgimiento de la Wikipedia en español estuvo marcado por el desacuerdo para la construcción de una comunidad. De hecho, no sé si ustedes sepan, pero estuvo a punto de no nacer la edición en español por otro proyecto que fue la Enciclopedia Libre Universal, por algunos de los fundadores de ese entonces. Vaya, es interesante también revisar la construcción de cómo fueron los acuerdos y las políticas para como un contexto para la conversación que vamos a tener el día de hoy. Sin duda la construcción de un Internet como el que tenemos el día de hoy o como el que gozamos, que está cambiando de una manera dramática también, año con año, pues se sustentan en la idea de que podemos tener un consenso. Básicamente, el Internet se construye a partir de consensos, son consensos internacionales, multidisciplinarios, con un modelo de múltiples partes interesadas, el cual habilita la producción de conocimiento libre y abierto en una plataforma como la nuestra. Entonces, para mí me hace muy feliz el hecho de que podamos juntarnos acá a poder hablar de estos temas, pues fuera de las grandes dinámicas del Internet como lo conocemos el día de hoy. Bueno, pues a la convocatoria de este conversatorio nos decían las compañeras que reflexionáramos sobre el papel actual de los proyectos Wikimedia como parte de la soberanía digital, y creo que los tiempos políticos que vivimos no nos dan un contexto mejor. Estamos a nivel continental observando cómo los proyectos políticos que están teniendo cada vez mayor tracción, desafortunadamente en algunas partes de nuestra América, se están inclinando hacia otra vez, como en los años 80, hacia la privatización, hacia eh, un supuesto beneficio en la reducción de la participación de los estados a lo largo del continente, en todos los fenómenos. Y el día de hoy, pues una de las mayores fuentes de riqueza para el capitalismo se encuentra precisamente en la tecnología y en las tecnologías de la información y la comunicación.
Si ustedes revisan los indicadores económicos que hay detrás de las ganancias y de las personas empleadas y de cómo las tecnologías de la información y la comunicación habilitan muchos fenómenos sociales el día de hoy, se podrán dar cuenta que hay un interés supremo de muchos poderes del mundo en hacer cada vez un Internet más diferente o más controlado, a diferencia del contexto en el cual nació Wikipedia hace muchos años, hace casi 2 décadas, ¿no? Más de 2 décadas. Y eso es muy importante porque a pesar de esta impronta, digámoslo así, de esos grandes poderes que detentan el control de la infraestructura del Internet como lo conocemos, pues existe este proyecto en el cual estamos resistiendo, ustedes, nosotras, nosotros, nosotres, y eso no es muy común que sea visible. Aquí en esta charla hay perfiles de compañeras que participamos en foros internacionales en los cuales nos enfrentamos comúnmente a representantes de ese Internet del cual les hablo, que tiene que ver con representantes de gobiernos, de empresas, de distintas organizaciones que hacen posible el Internet. Y ahí es cuando nos damos cuenta del valor enorme que tienen los proyectos Wikimedia para una sociedad como la de hoy. Muchas de ustedes también, por ahí, por los intereses que veo que manejan o por los conversatorios que se organizan, comprendo que también estamos muy interesados o con mucho en el interés de, de cómo de cómo se está haciendo una transición a un Internet menos poblado por personas y más por empresas, organizaciones, consorcios, productores de contenido, ¿no? Ahora pasamos mucho más a la expectación, después de haber pasado hace una década por el fenómeno de la prosumición, como le llamaron algunos teóricas, pues ahora estamos regresando, como hubo como una cresta de crecimiento hacia la prosumición, hacia donde podemos también nosotros construir ese internet, y ahora esa ola baja, ¿no? Ahora va en directo hacia volvernos de nuevo personas espectadoras a través del scrolling. Entonces, pues en ese sentido, el tema de la discusión de una soberanía digital es toral para una comunidad como la de Wikipedia y los proyectos Wikimedia, debido a que pues nosotras tenemos en nuestro control, y lo quiero entrecomillar mucho porque ustedes saben ya a este, ni- a esta altura del partido, para ocupar un término futbolístico, pues que nosotras pues no tenemos tal cual una idea de control sobre estas cosas, sino una idea de gestión, que es mucho más adecuada. Entonces, eh, la comunidad de Wikimedia y de Wikipedia, y lo comentaba que cuando participamos en estos foros en los cuales eh, nos enfrentamos al Internet, al otro Internet, digámoslo así, es mucho más notorio. Nosotras estamos reservando, resguardando un acervo de conocimiento libre colectivo que es fundamental para la soberanía digital de nuestras sociedades. El papel de una metodología como la que tiene Wikimedia en todos sus procesos, a pesar de que, digamos, a la interna sepamos que hay un montón de acuerdos y desacuerdos, que sabemos que en muchas direcciones no tenemos claro hacia dónde van a ir, el futuro de los proyectos, o sea, todas esas cosas que son como internas o que son de casa. A pesar de todo ello, y no a pesar, sino incluyendo todo eso, esas características, los proyectos Wikimedia, y eso quisiera que fuera mi mensaje central, cumplen un papel fundamentalísimo en el desarrollo de la soberanía digital de los activos de muchos países. Creo que también, al menos en una realidad como la de México, en los últimos años hemos logrado hacer consciente al Estado, particularmente, de la importancia de un proyecto libre y abierto como es Wikipedia, y de su posibilidad como aliado en la preservación y la difusión del conocimiento. Afortunadamente, y lo digo pues también frente a la realidad que viven otros países hermanos en nuestra América, pues en México vivimos una suerte de primavera en muchos sentidos política, en el cual pues está siendo posible este tipo de articulaciones que en otros sitios pues lamentablemente no. Y también pues creo que también la preocupación o hacia donde yo observo finalmente para aterrizar este punto es que pues tenemos que seguir monitoreando, tenemos que seguir estando alertas ante los intentos cada vez mayores de la privatización del Internet como lo conocemos. Lamentablemente, pues esta carga que traen los gobiernos
que están floreciendo, pues lamentablemente en todo el continente americano, pues también incluyen intentos de privatización de la infraestructura del Internet, ¿no? Entonces, pues ahí Iván, también tendremos que dar la batalla. perdón, Sí, ¿eh? adelante, Te adelante. hago una pequeña pausa. No, no, súper interesante. Yo iba tomando nota mientras te escuchaba y me van a ver que bajo la cabeza varias veces porque voy a tomar nota a medida que cada quien vaya haciendo su exposición para poder después hacer un repaso, ¿no? De los puntos altos. Aprovecho esta pequeña interrupción. No sé si hemos podido dar con Carla de Wikimedia El Salvador. Muchas veces hay muy mal internet en El Salvador y por ahí la compañera no se ha podido sumar por eso. Eh, Creo que no lo ha logrado. No, todavía estamos tratando Ok. de ubicarla. Bueno, en todo caso, no sé, Iván, si quieras, te damos por ahí un minutito más, ya que justo la compañera está con dificultades técnicas, si querés cerrar alguna otra idea, y después ya le damos paso al bloque 2, dejamos el espacio abierto por si Carla luego logra sumarse. ¿Te parece? Claro, claro, Majo. Pues solamente redondeando la idea anterior, me gustaría siempre, y hago mucho énfasis siempre en las oportunidades que tengo para hablar a la externa de Wikimedia sobre esto, pero también me gusta decírselos a ustedes. Wikimedia tiene un papel fundamental en el ecosistema del Internet que, como digo, tiene cambios acelerados, no para bien, desafortunadamente. Y la invitación es esa, la invitación es a vernos también desde esa perspectiva, que las labores que hacemos desde todos los frentes posibles del movimiento Wikimedia, desde la liberación de fotografías, desde la inclusión de datos en Wikidata, cuando hablamos con ministerios, cuando convencemos a personas, cuando damos entrenamiento a personas nuevas, cuando logramos que una persona le agregue una referencia o sume una foto a Wikimedia Commons, es un logro, es un pequeño pasito o un paso gigante hacia un Internet libre que está siendo cada vez menor. Ustedes son importantes como parte de esa acción, ustedes son importantes, a pesar de que hay indicadores económicos que nos dicen, bueno, es que el avance de las de inteligencias artificiales, ¿qué vamos a hacer con el financiamiento del proyecto? Hay menos plata, hay menos apoyos sociales. Entiendo y en ocasiones puede ser muy desalentador ese panorama o puede ser también cansado de el sostener esta isla que somos ahora, como no sé, y siempre me refiero a Wikimedia como una isla debido a que los otros 9 sitios de Internet pues son empresas gigantescas con miles de empleados, con influencia en los gobiernos, con influencia en muchas esferas poderosas y pues de este lado somos esta comunidad que linda, pues que está trabajando con esos pasos honestos, con esos pasos sinceros, desinteresados y voluntarios. Entonces, pues eso, un poco redondeando la idea y también si alguien quiere comentar otra cosa, pues al respecto, bienvenida. Pues no hay que dejar esta misión y hay que seguir formando pues también cuadros para, para que cuando nos vayamos los que nos tenemos que ir también, pues haya quien sostenga esta misión tan linda en la cual trabajamos. Sí, me gusta esa arenga para cerrar esta primera parte de la conversación porque está bueno también que nos vayamos motivadas y motivados a seguir trayendo gente al movimiento, a que las personas más jóvenes se sumen, a que haya, si bien acá muchas y muchos todavía somos jóvenes, a que haya un recambio también generacional en el sentido de que se sumen personas de 20, 25, porque estamos ahí un poquito trabadas y trabados en más 30. Así que estaría buenísimo ahí seguir incorporando personas de, obviamente, de distintas edades, distintas trayectorias, y me parece genial esa arenga a seguir sumando al movimiento. Bueno, vamos a pasar al bloque 2 ahora. Como decía Iván, igual me parece bueno, si tienen preguntas o comentarios que las quieran ir dejando en el chat, después las podemos ir repasando. Bueno, y comentarios, los pueden ir dejando ahí, no hay problema. Después las preguntas por ahí las podemos retomar hacia el final, salvo que sea algo muy específico. Y bueno, y ahora pasamos al bloque 2 donde la idea es trabajar un poco qué pasa con el género, la perspectiva de género, las ediciones vinculadas a mujeres, personas LGBT. Bueno, ustedes me dirán, no sé quién quiere empezar. Está Chon, está Titi, está Carlita. Yo Dale, Chon, me pongo adelante. el audio. Perfecto. Buenas Muy tardes a bien. todos. Sobre todo, felicitar a Wikipedia porque, oye, este cuarto de siglo,
hay que celebrarlo y bueno, eh, se sigue afianzando pese a todo en una de las 10 páginas más visitadas de todo Internet. Por lo tanto, tenemos que estar contentísimos. Vamos, yo por lo menos encantada. Y con respecto al género, pues bueno, yo estoy implicada muchísimo precisamente porque lo primero que hice fue una biografía de mujer que me la borraron en 0,5 segundos. O sea, o sea, una cosa que me enfadó muchísimo. Claro, no sabía que una cosa que me iba a enfadar tanto luego me iba a dar tantos beneficios, pero bueno, o sea, una aprende a lidiar con la homofobia y, y este tipo de, bueno, estos futboleros, no sé cómo llamarlos, machismo, androcentrismo, estereotipos sexistas, bueno, yo que sí. La cuestión está en que nosotras tenemos que tener presente siempre que tenemos que intentar hacer más editoras, más editoras, más editoras. Cuantas más seamos, más visibilidad tendremos y más podremos trabajar en dar visibilidad, porque ahora precisamente con la IA yo creo que se están repitiendo los sesgos que hasta ahora tenía Wikipedia. Y como se nutre la IA básicamente de Wikipedia, pues se está repitiendo y se está, bueno, nos están dejando atrás a todos los diversos y distintos. Y entonces tenemos que luchar y estar ahí para hacer más biografías de mujeres, más biografías LGTB, más cosas de las que nos interesan y no solo fútbol, fútbol, fútbol. Y, y las mujeres que les interesan a los hombres de Wikipedia, perdonad to- todos los, si os meto en el saco, pero parece que solo son la pornografía, las modelos y las actrices y cantantes. Punto pelota. El resto no existimos. Entonces, bueno, mi lucha es esa, hacer un buen grupo de mujeres para visibilizar mujeres y Ujú. que estemos cada vez más presentes. No sé, Excelente. yo creo que más o menos eso es Sí, me todo. parece también, eso iba a decir, justo ahí le iba a, si querían, le iba a abrir un poquito el micrófono a Titi, a Ana Clara, para que también nos contara, si supongo que habías pensado algo de esto para tu parte del panel, hablar un poco de biografías de mujeres futbolistas y de lesbianas futbolistas y de personas trans futbolistas, porque digo, también, por ejemplo, en países como Argentina, y bueno, la mayoría de los países, creo que por lo menos de América del Sur, y en México mismo también, el fútbol es muy importante, es parte de nuestra vida cultural, la cultura popular básicamente. Y bueno, también es importante reconocer que hay un montón de personas que se están abriendo camino ahí como pueden y que no son siempre varones. Entonces ahí ver qué pasa con esas personas y Wikipedia. ¿Querés contar un poco, Titi, de eso? Dale. Hola a todos y a todas, a todes. Feliz cumple Wikipedia, gracias, gracias por tanto. También yo tampoco sabía que me iba a dar tanto y un poco como Chon, empezando desde los enojos o a ver qué es esto, esta curiosidad, terminó despertando cosas sumamente positivas, me parece que así es. Y yo soy muy fanática del fútbol en general, fútbol masculino, fútbol femenino, pero opino lo mismo que John. Opino exactamente lo mismo. Acá el 5 de Ben-Hur tiene su página en Wikipedia y no lo puede tener nada, una persona, una mujer o una disidencia que sea mucho más reconocida, mucho más con más relevancia para estar en la enciclopedia y tenemos que lucharlo un poco más. En ese sentido, viene siendo bastante largo el trabajo en esa búsqueda porque llega un momento en que empezamos a mordernos la cola, ¿no? ¿Por qué digo esto? Por la cuestión de las referencias. Porque cuando hablamos de Wikipedia, en Wikipedia y todos los proyectos de Wikimedia, hablamos bueno, tenemos que tener a alguien que hable de ellas, y eso en la sociedad no está pasando. Entonces me parece que lo más grande que tenemos, el más grande problema es que Wikipedia es el termómetro social.
¿sí? Lo que nos pasa afuera, en la sociedad en general, en cualquier espacio, es que no hablan de nosotras. Y ahí están las mujeres futbolistas, las mujeres deportistas en general, las científicas. Nadie está hablando de nosotras. Hay pocos espacios para que se hable de nosotras y a partir de ahí poder justificar, lamentablemente, porque la palabra es esa, justificar la relevancia que estas mujeres tienen en nuestras vidas. Ya hay generaciones, por ejemplo, hablando del fútbol en sí, de niñas futbolistas que ya nacen con la posibilidad de poder imaginarse, de poder tener modelos en quien reflejarse y saber que es un camino posible. En mi caso, me encanta el fútbol y cuando yo era chica no era un camino posible. Más allá que soy una deportista malísima, eso es otro tema, pero no existía esa manera de reflejarse y decir, ah, yo puedo ir por acá, esto es un camino posible siendo mujer. Entonces es eso, es siempre pensar que lo que pasa en la sociedad se traslada a esta discusión online, a estos territorios digitales, donde también tenemos que hacer ese trabajo de convencer, de justificar, de crear. Y en eso pienso de algo muy importante que hablábamos ayer de cómo construimos el poder siendo mujeres o disidencias, ¿no? El poder desde todo lugar, ¿no? Y que las mujeres y disidencias estamos muy acostumbradas a construirlo colectivamente. El varón cis, el varón blanco, el varón anglosajón, tiene ese poder de decir, bueno, yo solo puedo crear esto y tiene mucha confianza en sí mismo. En cambio, las mujeres sabemos juntarnos, sabemos crear proyectos colaborativos para ir todas juntas a generar esos espacios que necesitamos. Y eso me parece que es una gran potencia que tenemos, porque de ahí surgieron muchísimos grandes proyectos en general en el mundo que tienen que ver con las editatonas, bueno, con todos los proyectos que hemos hecho para ir mejorando esta perspectiva de género que decía Chon y que Chon, por lo que vi con tu CV, estás dentro de muchos de esos proyectos que son sumamente necesarios. Porque lamentablemente la perspectiva de género hoy no nos es inherente. Nos encantaría que eso ya sea, que no tengamos que discutir eso, pero bueno, todavía hay que seguir insistiendo, todavía hay que seguir haciendo. Entonces, en ese consenso que hablaba Iván, que tiene que ver con las reglas en general, también está el consenso social y esa discusión que tenemos que dar para decir, che, bueno, este artículo tiene que estar porque es importante. Entonces, arrancando por ahí, me parece que podemos seguir construyendo esta Wikipedia, pero que bueno, que siempre tenemos que saber qué es lo que está pasando en la discusión social. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, le damos paso a Carla. Adelante. Hola, gracias, Maju. Oye, tengo ¿No? muchas ideas vueltas, así que voy a intentar como ponerlas todas en una misma línea, así que Maju, como córtame nomás cuando sea Dale. necesario. Vamos bien. Porque también una cosa, escuchándolas, es también pensar la brecha de género como tanto en contenido, pero también como de personas. Y brecha de género en contenido tenemos muchísimas porque también está el tema, por ejemplo, de las biografías de mujeres, que hay más biografías de futbolistas hombres que de futbolistas mujeres, pero la brecha de género también está como en todo ámbito. O sea, para nosotras hay menos biografías de mujeres, pero para los hombres, por ejemplo, también hay brechas de género. O sea, el tema de la salud mental, las investigaciones en salud mental de mujeres hay muchísimas. Salud mental en hombres, no hay nada. No hay casi ningún artículo en Wikipedia sobre eso. Entonces, esta parte como de la brecha de género es bien interesante en el contenido porque se puede dar en distintos temas, pero en la parte de gente que edita, también es interesante de ver porque si bien nosotros tenemos distintas como maneras de medir quiénes son los que editan y una forma es como quién se reconoce como mujer y que la estadística es como una de cada 10 personas que editan se considera mujer. Eh, claro, pero cuando tú ves las personas que están organizando y mentoreando, quiénes son las personas que están creando los grupos de usuarios, quiénes están en América Latina en un momento el año pasado, creo, o finales del año pasado, la mayoría de nuestras directoras ejecutivas eran mujeres en los capítulos Wikimedia de América Latina. Entonces, ahí es donde tú te empiezas a dar cuenta de que las mujeres invertimos mucho tiempo en Wikipedia, pero no a editar, sino que a organizar,
a mentorear y a generar una comunidad. Entonces, si a mí me preguntan como, ¿es un espacio seguro Wikipedia? No es una respuesta como de sí y no, porque, claro, si tú editas sola, ¿ya? Si tú ves un problema y aprietas editar en la página del artículo, ahí yo diría que estás como editando sola porque no hay una comunidad detrás que te está acompañando, ¿cierto? Y empiezas a ver, a compartir con la comunidad online de Wikipedia. Y esa en su mayoría son hombres que quizás no son muy amigables, porque también los espacios técnicos son así. Y eso es algo que sí tenemos que cambiar. Pero si tú comienzas a editar desde una editatona, por ejemplo, de las que se hacen en México, algunas nosotros acá en Chile que hacemos nuestros wikitecitos, eh, ahí es mucho más amigable porque tienes compañeras que te están, valga la redundancia, acompañando en tus ediciones, que te están apoyando y que también tú puedes hacerles preguntas, porque es muy distinto hacerle una pregunta a una persona en su página de discusión a hacerle una pregunta a una persona que tú conoces, estás viendo en vivo y en directo. Entonces, es complejo como pensar el cómo invitar a más mujeres a Wikipedia, porque yo desde mi ámbito profesional, yo soy astrofísica, estuve metida mucho tiempo también en lo que, como aumentar llamar a mujeres científicas, ¿cierto? Pero también me hacía esta pregunta de, ¿por qué voy a invitar a una mujer a que se una a esta comunidad a esta comunidad científica si al final la va a pasar mal? Y ahí fue como, bueno, es necesario entonces una comunidad que ojalá en, no sé, 10 20 años no sea necesaria, porque tenemos la paridad y no tenemos el problema de que necesitamos un grupo de comunidad solamente para mujeres, sino que podemos coexistir todos y todas. Entonces, ahí quería hacer como el hincapié de que es necesario como generar estas comunidades, es necesario como tanto desde el lado de editores online, eh, que hablen con las personas que están ayudando a mentorear, que se haga no quiero decir una alianza porque es como un poco redundante, pero que se hable entre sí con estos mismos grupos, porque al final el espacio sí puede ser un espacio seguro, ¿cierto? Pero cuando vas en comunidad, cuando tienes gente que está, como decimos acá en Chile, que te está apañando, que te está ayudando con las ediciones, que te está diciendo que no todo está mal, porque muchas veces la percepción también importa de eso. Estuve ahora en la hackathon de Milán, de Wikimedia como la general, y tuvimos una sesión de mujeres en tecnología, y muchas decían, es el simple hecho de cómo me hablan. O sea, si yo pregunto algo y me dicen, ay, pero esto es súper fácil. Obviamente una chica decía, yo quedo como, entonces soy tonta, porque no se me ocurrió. Y claro, como que al final a las mujeres no se nos permite ser mediocres. Y lo veíamos también, de que en el pitch, cuando una mujer iba y decía que era lo que iba a trabajar en esa hackathon, eran muy pocas mujeres dando el pitch. Pero al final, cuando teníamos que mostrar qué es lo que estaba ya hecho, eran más mujeres presentando que hombres, porque las mujeres terminamos presentando el final, como el artículo final de Wikipedia, en vez de decir, ¿me puedes ayudar a crear este artículo o a mejorar este artículo? Como que tiene que ser perfecto. ¿Ya? Y eso es algo como social que se nos viene a nosotros las mujeres como desde tiempos inmemoriales, que yo creo que con una comunidad que te acompañe en ese proceso se hace mucho más ligero todo. Eso. Muchas gracias. Gracias, Carly. Bueno, nos queda todavía un ratito más de este bloque, así que si tienen más ganas de ir compartiendo cosas, bienvenidas. Maxi, ¿querés abrir el micrófono o querés dejar escrito? Buenas, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha? Porque no he usado. Ah, quería consultar sobre que compete a este bloque, porque vine pensando bastante tiempo si hay una plataforma unificada o algún lugar donde se pueda acceder a todo lo que es brecha y los sesgos de género que existen en la Wikipedia, como se dijo, que cualquier futbolista de cualquier tipo es mucho más probable que tenga un artículo de Wikipedia que una mujer que incluso fue súper importante, ¿no?
¿cómo podemos explorar esos datos de género y de cualquier otro tipo? Excelente pregunta. Ahí la veo a Chon con ganas de responder, me parece. Adelante. Bueno, a ver, estamos muchísimos grupos que, bueno, ¿cómo nos encontramos? Pues entre nosotros nos vamos conociendo y cada uno nos invitamos a participar en nuestros grupos, que es la mejor manera de hacer comunidad, creo yo. Y así, entre todos nos damos más ideas de cómo visibilizar y cómo hacer, porque lo que os acabo de escribir, que muchos colectivos están invisibilizados, pero porque incluso en la prensa estamos invisibilizados, joder, ya lo diré, invisibilizados en en muchos sitios. Por lo tanto, nos resulta más difícil encontrar fuentes para demostrar la relevancia de las personas que queremos meter. Entonces, si entre todos vamos buscando cada uno, entre todos se hace mucho más fácil. Sobre todo a la hora de que te vayan a borrar un artículo, si tienes un grupo que te apoya, por lo menos dices, oye, mira, ya me han marcado esto, a ver si tú puedes buscar algo y uno busca por aquí, por allá y oye, acabas encontrando. Es difícil, pero se consigue. Y yo creo que hacer comunidad es lo más importante de todo, me Sí, parece. sí, muchas gracias, Chon. Yo por ahí le puedo compartir, además de lo que le está respondiendo Vic a Max en el chat sobre páginas de estadísticas que después te podemos compartir, obviamente. Yo ahora no las tengo a mano, si alguien, si las tiene a mano, las quiere dejar en el chat. También son los wikiproyectos, que son los espacios dentro de Wikipedia. Donde, por ejemplo, se trabajan determinadas temáticas, ¿no? Hay wikiproyecto LGBT, wikiproyecto sobre biografías de mujeres, wikiproyectos de, me salgo un poco del tema, de cambio climático. Digo, hay wikiproyectos temáticos y ahí se arman comunidades muy lindas donde las personas, bueno, justamente, ¿no? Después también hay espacios en Telegram, por ejemplo, para lo que es la campaña de marzo, que es la campaña feminista que hacemos cada marzo, donde trabajamos justamente en esta grupalidad como la que estamos hoy, que es todo hispanoparlante. Em, Tenemos un grupo de Telegram que lo vamos manteniendo con los años y se van sumando distintas personas. También hay otros grupos de apoyo que no son de la campaña. Bueno, ahí vi que está dejando para chusmear las estadísticas, pero también están esos grupos de Telegram. Así que bueno, si hay personas interesadas, nos avisan y obviamente las sumamos porque, como decía Chon, me encantó Chon que abriste con el elefante en la sala la conversación, ¿no? Como de, bueno, yo me pongo a editar y me borran la biografía que me llevó un montón de tiempo hacer y energía. Bueno, justamente para que eso no nos pase, tenemos redes con compañeras y compañeros que decimos, voy a subir este artículo ahora, por favor, pasate, míralo, ponele una referencia más, mejorar el estilo, lo que puedas hacer va a sumar para que ese artículo se mantenga en pie. Y también tenemos, por suerte, un montón de bibliotecarias y bibliotecarios que nos dan una mano cuando nos dan de baja un artículo para poder restaurarlo y dar la discusión. Y bueno, son estrategias que está bueno también conversarlo en un día como hoy, de 25 años de surgimiento y de existencia de Wikipedia, porque son problemas que persisten y que yo hay algo que no dije en el inicio porque les quería dar mucho espacio a todas las personas que hoy están en el panel, que es que sabemos que estos 25 años han tenido un recorrido muy largo, entre ellos la forma en la que se organiza la comunidad wikimedista hispanoparlante, que es muy rígida, pero no lo digo en un sentido negativo, sino que tiene sus pautas y que las cumple y que se ocupa de que se mantengan. Y hoy en día, para quienes tenemos más 40, ver lo que es hoy Wikipedia y sus artículos no es lo mismo que lo que era hace 15 años, ¿no? O sea, uno entraba a Wikipedia hace 15 años y la verdad es que había artículos realmente que había mucho por hacer. Eso hoy sucede cuando uno encuentra un artículo muy viejo. En general los artículos están muy bien escritos, tienen mucha calidad, tienen referencias. Obviamente esto no es una regla, ¿no? Pero sí me parece
que es como un dato también que tiene que ver con esta conversación, ¿no? Bueno, y armar comunidades y seguir pensando y seguir aprendiendo y también dentro de esas comunidades, bueno, pensar juntos, ¿no? Bueno, voy a hacer una pausa a este bloque, no sé si... Dale, ¿Puedo Titi. agregar algo muy Sí, chiquito como para por favor, cerrar adelante. que también Sí. me quedaba pensando con lo último que decía Iván, esa arenga, que me parece súper necesaria, y pensándonos como seres en comunidad, que sobre todo las mujeres y disidencias estamos teniendo muy poco tiempo, tenemos muchos trabajos y Wikipedia termina ser voluntaria, Wikipedia termina quedando relegado. Hay una palabra que a mí me gusta muchísimo por obvias razones y es unión. Y también pensar que no todo tiene que suceder en esos bytes que sumamos a Wikipedia. O sea, todos los valores que tiene la cultura libre en cuanto a pensar de la remezcla, del contenido que circula libremente, de la construcción colaborativa, son cosas que podemos llevar a nuestros territorios, a otros espacios, a otras cosas que hacemos. Entonces, en esa unión de mundos que tenemos, quienes habitamos, no sé, en mi caso, el periodismo autogestivo, ahí generamos fuentes para que eso después sirva para Wikipedia, o sacamos una foto en una marcha para reflejar nuestras ciudades, nuestros rostros, nuestras familias, nuestra sociedad y las liberamos. O tenemos la oportunidad de fotografiar, no sé, a una persona que sea muy relevante y que todavía no tiene un artículo. Todas esas pequeñas cosas que podemos hacer de manera satelital o adyacente que en un momento se unen. O sea, quizás a veces abruma mucho todo lo que es el proyecto de Wikipedia y que hacer un artículo, por ejemplo. Es como, es un montón de laburo, nos pasa esto, que nos peleamos con un bibliotecario, que nos faltan fuentes, que quizás solos o solas no podemos, es una construcción larga, pero todas esas pequeñas cosas que podemos hacer en otros espacios y que quizás no nos permite el tiempo porque estamos participando en muchos lugares, pero si hay una persona, dos, que puedan entender de qué manera se conjuga esto y que puede convivir, me parece que ya es un logro, ya es un montón y no es necesario tener nada, estadísticas. Bueno, soy la gran wikipedista y tengo un montón de estadísticas, porque bueno, vamos sembrando esa semillita en otros espacios y de ese modo se va al menos entendiendo y respetando lo que es el espacio de los proyectos Wikimedia. Y eso es un montón, es un montón. Así que también me sumo a esa arenga como para que, bueno, seguir hablando de Wiki en todos los espacios que habitemos. Muchas gracias, Titi. Bueno, yo veo que se logró sumar Carly de Wikimedia El Salvador, así que buenísimo, bienvenida. Y por ahí lo que podemos hacer, si tenés ganas, es hilar la exposición que vos habías pensado con este bloque, o si no, podés ir al final de todo. Yo creo que puede haber lindos puntos de contacto desde el género y la idea Ya de la váyase, soberanía ya en váyase Wikipedia. apurando. Y luego y luego dígame, Perdón. ¿eh? Y luego Celine, me va a tenés el ir micrófono medio. abierto, ¿eh? Ahí está. Bueno, ¿te parece, Carla? Si no, puedes ir al final sin problema, ¿eh? Pues realmente la presentación fue más una sugerencia y como vieron que ya no la preparé como tal para el espacio de No, hoy. perfecto, no hay problema. No, la idea es Entonces, que sea una charla como está haciendo hasta ahora, así que no te preocupes. listo, pues está bien. No, pues ahorita con lo del género, la verdad es que sí, o sea, desde la experiencia les puedo decir, aquí en El Salvador tenemos, bueno, ya llevamos 9 ediciones de Editatones. Siguiendo bastante como el proyecto de Art for Femini, pero también otros sentires que necesitamos como climáticos acá de lo que se trabaja y lo que hablamos. El año pasado incluso con Elizabeth tuvo un proyecto de Wikiwoman Lab que fue bastante con universidades. Eh, y lo que sí nos damos cuenta es que mm, es algo que mencionaba, creo que Carla o John, no recuerdo en este instante, pero sí es complicado invitar más mujeres a la comunidad de Wikimedia porque es que se desaniman, o sea, yo sé que nosotras que ya estamos editando y la mayoría que editamos solemos, la mayoría es tener caracteres bien fuertes.
Y por eso el que nos pasen un artículo, el que nos digan y nos critiquen que eso no era relevante y hay cositas, o sea, por ejemplo, yo estoy llevando un como documento historial. En algún momento, cuando ya lo tenga más completo, me gustaría presentarlo. Es de esos casos específicos que encuentro, por ejemplo, tengo una página, algunas páginas identificadas que si es una mujer política, aunque no tenga referencias, porque incluso hay un artículo sin referencia de una política, eh, está publicado, pero pusieron en borrado rápido a una que tenía al menos 5 referencias, eh, solo porque era una artista. Entonces, no solo las mujeres políticas importan y no solo los perfiles de modelos también importan de mujeres. Entonces, incluso publicando artículos de mujeres existe una brecha entre quién es más relevante y no. O sea, ahora imagínense comparándolas con los perfiles de hombres que comienzan a ser más grande esa brecha, ¿verdad? Entonces, sí hay cositas, detalles que terminan a uno como, porque hemos tenido bastante participación en los eventos y demás, pero la permanencia de esta gente es como bastante difícil. Entonces, eh, que quieran seguir editando, porque de repente hay gente, por ejemplo, estamos teniendo un acercamiento con la comunidad de Wikimedia de Nahuatl de El Salvador, que hace poquito pues tuvieron ese logro que hemos estado celebrando de tener su propia Wikipedia con nuestro lenguaje piquil, que es el náhuatl. Eh, y llega alguien que habla, que es de Bangladesh, a borrar 15 artículos de náhuatl, en náhuatl, eh, y se me desanima un montón, y yo como, no, para, y lo comentaba con otra bibliotecaria y me dice que, mira, lo mejor que podemos hacer es escribirle en el perfil de la persona que los borró y que no se pueden desanimar por eso, porque, y lo que me da risa es que el perfil de esta persona que está editando dice como, si te contesto mal, perdona, pero es que a veces no ando de humor. Entonces es como, ¿qué clase de bibliotecario tiene esa parte de párrafo de entrada en su perfil? Entonces son cositas que de repente podemos ir como cambiando, tratando de empatizar más con los nuevos editores, porque los que ya estamos sabemos que nos costó, que nos hicieron sentirnos mal, pero igual lo superamos porque tenemos un carácter súper fuerte. Y creo que es algo que mucho noto, que las mujeres que sí estábamos constantemente liderando las actividades y demás, tenemos un carácter súper marcado en la que no nos permitimos que nos digan. Pero ¿qué pasa con las que no lo tienen? Entonces, ahí es lo que voy, ¿verdad? ¿Qué pasa con esas mujeres que no lo tienen y que tienen mucho que aportar? Porque tienen mucha experiencia, pero son menos fuertes carácter, o menos que vale, o Sí. menos. Ah, Ahí como con lo que decía Chon, coincido totalmente. Para eso armamos grupos y comunidades para sostenernos y acompañarnos. Y sabemos justamente que muchas o algunas de nosotras tenemos más tolerancia a la frustración. A veces no es solo tener carácter fuerte, ¿no? Es como, bueno, me borraste el artículo, voy a probar de nuevo, le voy a escribir a los bibliotecarios, le voy a preguntar a tal y no me doy por vencida porque un poco como leía en el chat que alguien que estaba contando que le había pasado, ¿no? Alejandra. Es un poco así también, hay que sobreponerse, es frustrante, da bronca, pero ahí está la red y nos apoyamos, e intentamos ver cómo en el siguiente artículo que hagamos esté todo cubierto para que no nos pase eso y bueno, y si nos pasa veremos cómo solucionarlo. Pero sí me parece, volviendo ahí a la arenga, bueno, volver a la comunidad al final, ¿no? También por la que nos preguntaba Max, ¿dónde está esa comunidad? ¿Cómo hago parte, cómo me hago parte? ¿Cómo me puedo sumar? Bueno, hay un montón de espacios, cada capítulo y cada organización en los distintos territorios tiene ahí su conformación, así que bueno, no quiero seguir alargando este bloque que también estuvo buenísimo. Me gustaría pasar al bloque 3 que ahí la veo a Joana, estaban por ahí Lu y Lucía. Eh, bueno, en el bloque 3 para quienes ya están conectadas y conectados al principio, vamos a hablar de la inteligencia artificial y producción del conocimiento libre, brechas, colonialidad y sesgos en la inteligencia artificial. Algo de esto ya se fue mencionando, Iván hizo alguna alusión, Chon hizo otra, no sé si
si Carlita Toro y Titi también. Así que bueno, les pasamos la palabra. No sé quién quiera comenzar. Adelante. Tal vez yo podría comenzar, si les Pero parece por bien. supuesto. Súper bueno. Muchísimas gracias por el espacio. Me sumo a las felicitaciones por el aniversario. Y pues venía varios días pensando en cómo responder a la pregunta, ¿no? ¿Cómo está impactando la IA en la construcción del conocimiento en Internet? Y creo que me gustaría empezar un poquito compartiendo dónde se posiciona el trabajo de la Fundación Internet Bolivia, pero también el trabajo de Wikimedistas de Bolivia, que creemos que es importante y es clave mirar la inteligencia artificial poniendo en el centro las brechas digitales y el derecho a la autorrepresentación, ¿no? A ambas organizaciones nos interesa no solo cómo funciona la IA, sino quién queda por fuera, quién está representado y quién no puede contarse a sí mismo en estos entornos digitales, ¿no? ¿Y esto por qué nos importa? Porque creemos que la IA ya está cambiando quién produce en el primer sector. Uno de los cambios más profundos que identificamos es que la IA se ha convertido en una intermediaria, ¿no? Entre las personas y la información. Ya no accedemos directamente a múltiples fuentes, sino que revisamos respuestas sintetizadas que seleccionan y jerarquías, sentirse como un aceleramiento del acceso al conocimiento, también tiene otra cara, ¿no? Que concentra el poder en pocas empresas tecnológicas y en los intereses que influyen en el entrenamiento de estos sistemas. También sabemos que la IA se construye a través de probabilidades estadísticas y no en la experiencia de las personas, ¿no? Entonces no se concentra, no toma en cuenta la parte que nos hace humanas. Y eso es súper peligroso porque como predice la información, utilizando lo que es más probable, según los datos que tienen disponibles, pues sabemos que Perdón, refuerza Lu, ideas dominantes, excluye... Ujú, te ¿sí? interrumpo un segundito porque creo que estamos experimentando varios que se te corta de a momentitos el audio. Ahí está. Sí, si no te molesta continuar con la cámara apagada, creo que por ahí te vamos a poder escuchar de corrido. Porque Sí, por sí, momentos como mejor. que se nos pierde un tramito del audio y que faltan palabras. Claro, entiendo. Ahora, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, 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 sí. Gracias. No, no, gracias más bien por alertarme. Pues justo iba a decir algo que nos preocupa mucho, ¿no? Si bien los modelos de IA predicen información utilizando lo que es más probable según los datos que tienen disponibles, esto sabemos que refuerza ideas dominantes y algo que se menciona mucho cuando se habla de datos feministas, que me parece súper importante traerlo a la mesa, es que como la inteligencia artificial aprende a partir de grandes volúmenes de datos creados por sociedades que ya están atravesadas por desigualdades, el resultado es que la IA predice el pasado y nos impide pensar e imaginar futuros distintos, ¿no? Porque la forma en la que nos muestra información es con datos que explican cómo hemos llegado a este momento de desigualdad, lo cual es súper peligroso porque nos está cooptando la posibilidad de imaginar otros futuros digitales distintos, ¿no? Y eso creo que es importante mencionarlo y traerlo a la mesa como una preocupación. Em, y otra cosa que nos parece súper importante es cómo la IA está cambiando nuestras expectativas sobre el tiempo, ¿no? Sobre el tiempo que nos toma el aprendizaje y también sobre el tiempo de cuidado que una de las compañeras mencionaba también. La posibilidad de obtener respuestas inmediatas genera la idea de que todo conocimiento debe ser rápido y eficiente, ¿no? Y algo que me gusta mucho de Wikimedistas de Bolivia es que ellas promueven mucho que es esto de tener el derecho que tenemos a tener tiempo y explorar los espacios de expresión como seres humanos. Y es algo que la IA no te permite del todo, ¿no? Sabemos que aprender es un proceso lento, que incluye la relación con otras personas y cuando el conocimiento se vuelve instantáneo, existe el riesgo que este conocimiento también sea más superficial y responda a intereses transaccionales, pues que sabemos que está detrás de toda digamos, el aparato tecnológico detrás
de la IA, ¿no? Entonces, algo que también nos preocupa es cómo la IA en esta producción de conocimiento sintético, pues no toma en cuenta y existe una pérdida de la memoria afectiva, ¿no? A diferencia de las personas humanas, los sistemas no guardan recuerdos ni experiencias emocionales, lo que reduce un montón la experiencia del conocimiento y el aprendizaje y pues lo despoja del conocimiento, de su peso histórico, ¿no? Entonces, creemos que el uso de ella en esto del conocimiento está oxidando un poco el músculo de la conexión humana, ¿no? Si delegamos mucho a la automatización, podemos perder habilidades clave como mediar conflictos, la paciencia, queremos que todo sea para ahorita, nuestra capacidad de conectar con la comunidad, que es algo que en los otros bloques se mencionaba mucho, ¿no? Como esto de volver a la comunidad. Creo que ahí nos hace falta preguntar cómo la IA nos impide, nos está impidiendo, nos está poniendo obstáculos para volver a la comunidad de la forma en la que estamos usando, ¿no? Eso quería compartirles como algunas reflexiones para iniciar esta conversación. Estas cosas son pues experiencias y reflexiones que hacemos con Wikimedistas de Bolivia, con la Fundación Internet Bolivia, también con las compis que hablan mucho sobre datos feministas, también sobre género y pensar como en el uso de la tecnología, ¿no? Eso para iniciar. Excelente, Lu. Muchísimas gracias. Espero que al resto le haya pasado como me pasó a mí, de escuchar cosas nuevas. Hay cosas que has dicho, Lu, que jamás las había pensado, así que eso siempre es bienvenido, la novedad. También las cosas que ya escuchamos, está bueno saber que hay otras personas que las piensan, pero cuando aparecen ideas nuevas, bueno, a mí por lo menos me reconforta. No sé quién quiere continuar, Lucía o Joana. Sí, totalmente, Titi. Sí. Ay, alguien más habló, no sé si yo no sé voluntario, porque yo quería por ahí de repente seguir. Dale, dale, continúa. Súper, muchas gracias. En primer lugar, agradecerles un montón por abrir este espacio y felicitar de nuevo los 25 años de Wikipedia en español, que me parece súper valioso. Y como decías, Majo, he aprendido un montón también escuchándoles sobre incluso problemas que no necesariamente había pensado que se materializaban de esa forma, ¿no? Y creo que en el contexto de estos 25 años es súper provocadora la pregunta que abre el espacio, ¿no? Que es un poco sobre cómo entendemos, cómo se está entendiendo ahora la manera de construir conocimiento en Internet, ¿no? Entonces, creo que detrás de esa pregunta es muy importante mirar quiénes están construyendo el conocimiento en Internet, ¿no? Que es una pregunta quizás sobre poder y sobre posicionamiento que ya nos hacíamos antes de la implosión de la IA generativa, pero que se ha vuelto cada vez más crítica pensando no solamente en el contenido generado con IA, sino en la misma automatización de la publicación de los contenidos, ¿no? Que es algo que no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa cada vez más seguido que de pronto cuando estoy queriendo leer sobre un tema y abro 4, 5, 6 notas de blog para mirar un poco qué se ha dicho sobre eso y son muy parecidas entre sí y no creo que sea solo porque usan IA, sino por esta lógica de copar el espacio y hacer la mayor cantidad de entradas de manera automatizada, ¿no? Entonces, de pronto surge esta duda sobre qué tanto de lo que hay ahora mismo en Internet a raíz de la automatización refleja preguntas o refleja experiencias, como decía Luan, o preocupaciones que socialmente tenemos, ¿no? Como distintas comunidades, ¿no? Creo que nos vendieron de alguna forma un supuesto proceso de democratización de la IA y hago mea culpa porque yo también a veces he usado esa expresión y sí es cierto que la IA es ahora más accesible, pero es importante no dejar de mirar no solo las brechas, sino preguntarnos hasta qué punto el capitalismo digital del que también hablaban antes, realmente tiene una pretensión de democracia, ¿no? Cuando en realidad estamos frente al menos si pensamos en las dominantes, estamos frente a Big Techs que han construido productos tecnológicos que están orientados hacia generar cierto nivel de dependencia, ¿no? Y creo que por eso esta resistencia de seguir construyendo conocimiento en comunidad es más valiosa que nunca, ¿no? Creo que el contexto nos llama y un poco pensando en la contradicción, en el contraste, mejor dicho, entre la IA generativa y la edición humana. Sin duda habrán algunos puntos de encuentro
pero hay muchas diferencias críticas. Los sesgos ya se abordaron mucho en esta conversación y bueno, sabemos que también dentro como también dijeron, dentro del mismo, de los mismos esfuerzos de Wikipedia hay también brechas de género, sesgos, tanto en los contenidos como en la división de tareas. Eso me pareció muy importante de resaltar. Em, la visión comunitaria de la iniciativa de Wikipedia es algo que al menos los modelos de chatbot que hoy conocemos para IA generativa jamás van a tener, ¿no? Entonces, si en Wikipedia tienes trazabilidad, tienes también esta oportunidad de discusión, ¿no? Los foros de discusión y cómo se va mejorando el contenido con sus problemas, como ya comentaron aquí, es algo que un chatbot uno a uno nunca va a tener, ¿no? Entonces, algo que tú detectes que algo no te cuadra, que algo no tiene mucho respaldo, que no te parece una afirmación buena, eh, nadie más te va a dar esa retroalimentación y mucho menos si tú la das, no es algo que luego vaya a aprender el modelo a futuro, ¿no? Sino que depende del propio entrenamiento que le den las Big Tech, sus fechas de corte, sus bases de datos y tantas cosas, ¿no? Entonces, estamos en un momento también en el que, claro, la inteligencia artificial generativa está usando, como Wikimedia ha alertado muy bien de este problema, ¿no? Que la IA está usando mucho conocimiento libre, se está alimentando de muchísimas bases de datos y varias de ellas de iniciativas como Wikipedia, pero al hacerlo está desgastando y está depredando, ¿no? Los sistemas que lo producen, genera esta sobrecarga en los servidores, no necesariamente cita, pero además de alguna forma creo que mella también el propósito o el valor público, al menos hasta ahora, ¿no? Por este tema de expectativas que también decía Luan, ¿no? Que es otra idea que quería resaltar mucho, ¿no? Creo que para, para ambos casos es importante pensar qué estamos esperando de esas herramientas y también con qué propósito fueron construidas, ¿no? No creo que el propósito de los modelos de chatbots de IA generativa sea ofrecerte información verificada, ¿no? El propósito es bueno, esta idea de dependencia que decía hace un momento, sí, te genera contenido automatizado, pero es para que tú continúes enganchado eh, y compres, obviamente, y automatices mucho de tus procesos, uno de los cuales es pensar, ¿no? Entonces, creo que es muy diferente para el caso del contenido editado, por ejemplo, desde iniciativas como Wikimedia, ¿no? Como Wikipedia. Entonces, sí está bueno pensar en las expectativas porque creo que modelos como Wikipedia también nos invitan a verificar información, ¿no? A citar, ¿no? Cosa que no necesariamente pasa cuando interactuamos con chatbots, ¿no? Y esto puede ser más o menos grave dependiendo del contexto, ¿no? Algo que por ahí nos ha pasado mucho ahora que venimos en Perú de cerrar un proceso electoral, ¿no? Es estas preguntas, por ejemplo, en X, ¿no? Grok, esto es verdad, ¿no? Etiquetando a Grok en publicaciones, en tweets que se realizan en relación con la contienda electoral. Cuando la arena electoral, digamos, no es algo que tenga una pretensión de verdad todo el tiempo. O sea, creo que es un poco extraño preguntarle a Grok si es verdad que este plan de gobierno es el mejor de todos. Y además hay muchos otros factores que uno como ciudadano, ¿no? Como votante, entra a evaluar en el marco de un contexto electoral. Entonces, que desplacemos eso hacia herramientas de IA generativa, como pueden ser Grok u otras, eh, sí creo que es grave, ¿no? Porque en realidad su propósito no debiera ser ese y no deberíamos tampoco dejar de pensar en otras formas de verificar o de estudiar la información. Y creo que eso se relaciona también mucho con iniciativas de alfabetización mediática e informacional. Y un poco ya para ir cerrando, sobre este tema de la representación de territorios y comunidades, que es también muy importante, que es muy importante verlo en este contexto, ¿no? Eh, Internet, ¿no? En general
ha sido muy importante para las distintas comunidades que quizá en espacios públicos o antes del surgimiento de Internet no habían encontrado formas de articular o no habían encontrado esa visibilidad, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, en Hiperderecho, recientemente hemos publicado una investigación, que es la primera investigación que se ha hecho en Perú sobre transformación digital en relación con la comunidad LGBTIQNB+, y cómo eso se relaciona con su activismo, ¿no? Digamos, está más que documentada esta idea de que Internet fue muy relevante para construir memoria, como decían antes, para articular, para hacer activismo y sigue siéndolo, ¿no? A pesar de los retos a los que también estamos expuestos en Internet. Pero también es cierto que si pensamos, si quiero ponerlo, intento ponerlo quizá gráficamente, si pensamos en la parte de Internet que ha sido construida colectivamente, o desde las comunidades, es muy pequeña versus todo el universo de lo que existe en Internet, ¿no? Entonces ahí creo que el otro reto, si pensamos en el factor IA, es este problema exponencial, este problema de los patrones, de las probabilidades y todo eso, porque de pronto lo que ya era mayoría va a empezar a hacerse poco a poco cada vez más grande, ¿no? Entonces lo que era minoría, yo creo, poco a poco corre el riesgo de seguir diluyéndose, salvo que tu pregunta específica, tu prompto, lo que sea, tenga esa mirada crítica o de colonial, es muy difícil que un chatbot te genere eso, ¿no? Entonces creo que esta versión canónica de Internet corre el riesgo de hacerse cada vez más grande, ¿no? Estos ya eran problemas persistentes a la IA, lenguas minoritarias, ¿no? Se ha trabajado también mucho para la revitalización de lenguas en el contexto de Internet, pero es un problema que escala la IA y que creo que también nos invita, y con esto ya cierro, a problematizar también sobre cómo le damos, o sea, cuál es la respuesta ideal que esperamos respecto a esto, ¿no? Porque creo que también sería problemático si de pronto lo que encontramos que está subrepresentado, de pronto los modelos lo mostraran como la norma o la mayoría, porque eso genera también un problema de invisibilización de brechas, ¿no? Aquí, Mm. aquí en Perú, por ejemplo, en algún momento algún congresista dijo algo así como que más del 30 de mujeres, del 30% de mujeres ya está en carreras STEM y que no hay ninguna brecha. Y lejos de señalar que el dato no era cierto, a mí me llamó la atención la manera en la que eso significaba, bueno, ya no tenemos ningún problema porque ya hay un montón de mujeres en ciencia, ¿no? Entonces es importante que eso no se pierda tampoco, ¿no? O sea, es importante que las brechas sigan siendo visibilizadas para saber en qué situación estamos, ¿no? Así que eso por mi lado, muchísimas Bueno, gracias. Lucia, gracias. También súper interesante y creo que nos ha pasado a varios por lo que leí en el chat, nos has invitado también a pensar muchas cosas. Un abrazo, Wendy, gracias por estar. Joana, te pasamos la palabra, ahí resistió hasta el final del conversatorio para tener ahí su momento y compartirnos sus reflexiones. Adelante. Majo, gracias a todas, todos y todos, muchas gracias por esta invitación. Al final, que está bien difícil, ya se han dicho tantas cosas, entonces, bueno, voy a tratar de centrarme un poco más en mi experiencia personal desde la coordinación de tecnologías y comunidades en Wikimedia Colombia. La gente wikimedista y no wikimedista muchas veces me pregunta sobre, ¿y ahora qué va a hacer Wikimedia con toda esta proliferación de inteligencias artificiales, lo que la gente llama inteligencia artificial, que como Lucía ahorita lo comentaba, también la compañera de Bolivia hace un momento también lo decía, son básicamente, estamos hablando de LLMs, chatbots, ¿cierto? Porque no es cualquier inteligencia artificial, y ahorita les voy a comentar un poco también sobre nuestra experiencia con eso en Wikimedia Colombia y lo que hemos estado haciendo. Entonces, bueno, sobre esa proliferación de chatbots, LLMs, la gente se pregunta, bueno, ¿y ahora Wikimedia qué va a hacer? Y me lo pregunta mucho y a mí me gusta mucho responderles, preguntémonos qué van a hacer esas corporaciones de inteligencia artificial sin nosotros. Porque es que ya lo venían diciendo pues las compañeras anteriormente,
y es que esos modelos, estos LLMs y estos modelos de inteligencia artificial están entrenados con vastos datasets que muchas veces vienen sesgados, curados de una manera poco cuidadosa, y pues Wikimedia, digamos, como ecosistema se caracteriza por, digamos, que compartir conocimiento al mundo de una manera diversa, cuidada, en comunidad, ¿cierto? Como un poco atendiendo a la idea de conocimiento como algo humano, como algo que no es de máquina, ¿no? O sea, sí, las máquinas aprenden gracias a esos datasets que les entregamos, pero eso es una tarea humana, el cuidado y digamos, la curaduría de esos datasets, y eso es lo que de una u otra forma la comunidad wikimedista global hace, ¿cierto? Y desde digamos, un último bastión, digamos, de la inteligencia, que es apuntar a la inteligencia colectiva, ¿cierto? Que ya lo hemos venido hablando aquí y ya lo han dicho varias personas acá. Entonces a mí me encanta responderle eso como a la gente, para que la gente también se pregunte justamente pues como qué es lo que le está entregando un chatbot, ¿cierto? Y de dónde viene esa información, y se pregunte justamente cuánta de esa información no viene justamente del aporte que hacemos las comunidades wikimedistas a nivel global. Además, porque estos chatbots funcionan muy bien, por ejemplo, en la lengua inglesa, funcionan bastante decente en lenguas como la española, o bueno, el castellano, no sé, el francés, etcétera. Pero ¿qué pasa con las lenguas indígenas y con tantas otras comunidades que están subrepresentadas en esos modelos? Aprovecho también para celebrar en Colombia la creación de la Wikipedia en Walunaiki, la Wikipedia, que ahorita también nuestra compañera Carla nos hablaba también de la celebración que hacen desde el náhuatl allá, precisamente porque justamente creo que Wikimedia hace eso, o sea, es un lugar que sigue siendo incluyente para muchas personas que están por fuera de esos registros y de sí, de esa mirada de las grandes corporaciones. Yo no sé si ustedes vieron el plan anual que tiene la Fundación para este año 26-27. De hecho, hace poco nos citaron a unas conversaciones y creo que nos van a seguir citando a otras, en donde nos están explicando pues justamente desde la experiencia de usuario qué va a hacer la Fundación, porque sí es verdad, o sea, la pregunta que me hace la gente, bueno, ¿y qué va a hacer Wikimedia? No es solo lo que van a hacer estas corporaciones y nosotros, sino que realmente también Wikimedia tendrá que hacer algo. Ahí estamos viendo justamente implementaciones que se vienen para la experiencia de usuario en la Wikipedia, ¿cierto? Me parece muy particular esa herramienta que se va a empezar a implementar en próximos días para sugerirle a la gente cómo editar la Wikipedia, porque el problema no es solo que la Wikipedia se lea menos, sino que se edite menos, ¿cierto? Pues que menos gente estén editando allí, porque eso es un gran problema justamente para que pues incluso esos modelos, grandes modelos corporativos sobre los que se construye el Internet hoy, no tengan pues justamente como acceso a cosas y a la información que Wikipedia entrega de manera mejor cuidada y mejor curada. No sé si vieron, a mí me parece muy particular eso que se va a implementar allí. Me pregunto, en principio me preguntaba cómo este modelo que de alguna manera le va a sugerir a uno cómo editar, le va a ayudar a editar en temas, por ejemplo, relacionados con el principio de neutralidad, ¿cierto? Cómo se entrena un modelo para que entienda cómo ser neutral. Eso me parece muy particular, muy interesante, es algo que me gustaría entender más. Me quedó esa pregunta a partir de esa citación que nos hicieron recientemente. Y bueno, y fíjense que también está ahora en marcha Wikimedia Enterprise, ¿no? Que es justamente no sé si le llamaríamos fork o también como parte de la fundación global de Wikimedia, que lo que está haciendo es entregar una serie de APIs al mercado, en donde, pues, con unos servicios muy concretos, donde precisamente, digamos, las personas, corporaciones, instituciones, etcétera, tendrán la posibilidad de acceder a datasets más curados en tiempo real, bueno, un montón de cosas
que está implementando la Fundación justamente para hacerle frente a estos desafíos, entre otras cosas también a unas herramientas de bots que están como de alguna manera también controlando el crawleo, aunque eso es bien difícil porque pues yo creo que es un problema del Internet que tenemos en este momento, ¿cierto? Ahora bien, desde Wikimedia Colombia, a mí personalmente, como digamos, una persona que dirige un programa de tecnologías y comunidades, además porque en el ámbito académico, artístico, trabajo con herramientas de inteligencia artificial, es decir, yo pues estoy desde un lugar en donde me parece interesante la experimentación con ellas. El año pasado, por ejemplo, hicimos un concurso de fotografía Wikivacaciones muy similar a cómo funciona Wikilovesearch, que de hecho en este momento estamos también participando allí. Y claro, pues gracias al dataset que se logró curar y que se logró, digamos, construir en comunidad a partir de este concurso de fotografía, hicimos un taller con la Cinemateca de Bogotá en donde pusimos a disposición ese dataset abierto para las comunidades creativas de la ciudad para construir naturaleza especulativa. Entonces lo que hacíamos era entrenar nuestros propios modelos, hacer un fine tuning de modelos que hemos encontrado para generar imágenes, no precisamente yendo a Midjourney, a Dalí o esas cosas, sino como más tratando de ir a unos modelos más open source, aunque Stable Diffusion es un modelo open source, pero bueno, íbamos a esto, tratamos de hacer un fine tuning con estas imágenes y creábamos naturaleza especulativa sobre preguntas como creativas, sobre todo como, bueno, ¿cómo luciría el cóndor de los Andes mezclado con las orillas de la Amazonía? Entonces creábamos nuevas formas animales, y un poco como en un plan de hacer un animalario de alguna manera a partir del dataset que habíamos construido en Wikimedia Commons. Entonces nuestra aproximación es creativa, no es como a negarlo, sino como a tratar de ver desde qué perspectiva podemos también surfear esta ola, desde una perspectiva creativa que apele nuevamente, digamos, que a construir inteligencia colectiva sobre, digamos, en un momento plagado como de inteligencia artificial. Yo creo que también estamos en un lugar en donde estamos haciendo resistencia a la privatización del conocimiento, de la creatividad. eh, y nada, pues yo dejaría un poco como la pregunta abierta de, pues, ¿qué pasa si dejamos el conocimiento en manos de máquinas? Porque creo que eso también implica como dejar nuestra inteligencia, nuestra agencia, nuestra dignidad en manos de los grandes señores feudales que controlan hoy esos modelos corporativos y esos modelos de inteligencia artificial corporativos con los que muchas personas estamos, digamos, enfrentándonos constantemente. Por último, pues nada, la Wikipedia es el bien común digital más grande, más hermoso que construyó la humanidad hasta el día de hoy. Yo creo que el año pasado bueno, un poco se dijo y quedó esa idea también como que la Wikipedia es justamente, o fue declarada patrimonio casi que bien común digital de la humanidad. Y entonces uno se pregunta, bueno, eso en la teoría qué es, pero en la práctica, sobre todo, ¿a qué apunta, cierto? Como que me gusta mucho hablar con la gente y contarle que si tenemos patrimonio natural y patrimonio, monumentos que estamos llamados a cuidar de manera colectiva, de manera tan importante, yo creo que lo mismo pasa con la Wikipedia como ese gran bien común digital que hemos construido como humanidad y que hoy por hoy de verdad es como un lugar de resistencia muy bonito, desde el que estoy encantada siempre de participar y de traer nuevas comunidades a que la construyamos, la digamos construyendo juntas. No solo la Wikipedia, la Wikidata, que me encanta, Wikimedia Commons, pues también como desde la parte artística es como muy interesante y todos los demás proyectos que la Fundación Wikimedia y que las comunidades que hacen parte de esto pues también hacen posible. Yo lo dejaría ahí. Hermoso, Joana. Muchas gracias porque además me gusta que nos compartiste una pregunta muy desafiante que puede ser muy difícil de digerir sobre qué ocurre, ¿no? Si dejamos el conocimiento en manos de las máquinas y ahí es como se pone todo no sé, yo como se me apagó la luz directamente, pero después
retomando, ¿no? La declaración de Wikipedia como bien común de la humanidad y de todo el esfuerzo colectivo que eso implica y de todo el trabajo mancomunado y de estos espacios y de cada editor y editora, cada bibliotecario que está ahí contribuyendo y viendo cómo puede cada día ser mejor la enciclopedia y también de los esfuerzos que la Fundación está haciendo. Algunos nos gustarán un poco más, menos, y me parece que está bueno también eso traerlo a este espacio, como él lo has hecho, así que nada, muchas gracias. No sé si de todo lo que hemos charlado hay algo que les gustaría agregar. Estamos como en la última parte de la conversación. Puede haber algunas preguntas o comentarios. Son bienvenidos también de panelistas y de quienes han estado aquí escuchando atentamente. Momento de timidez. No, bueno, estuvo muy activo el chat mientras todas iban hablando. No hubo un momento que no sucediera eso, con lo cual creo que estuvo buenísimo. Ahí Celine nos dejó una pregunta en el chat, donde dice, ¿dónde encontrar estadísticas de género y edad de editores de Wikipedia? Vic sugirió algo, sí. Déjame repasar en el chat dónde está y enseguida les digo. Denme un segundito. Es... Bueno, Carla de Wikimedia El Salvador también compartió. Uno es meta.wikimedia.org/wiki/statistics. Ahí lo vuelvo a compartir. Ahí está. Gracias. Buenísimo, Shishu. Bueno, no sé si por el momento no hay más preguntas y comentarios. Creo que puede ser lindo repasar algunos de los hitos de esta conversación. Téngame paciencia porque estuve anotando a mano. Así que ahora voy a hacer una transposición de mis apuntes. Eh, bueno, fue en la primera parte donde nos compartió Iván sus reflexiones. Fue interesante también hablar de los inicios de Wikipedia, que casi no existiera. Eh, Puso mucho énfasis en la preocupación por la privatización de Internet, que eso fue saliendo también en distintos momentos de la conversación. Joana, Lucía y Lu, si no me equivoco, también lo mencionaron. Eh, También estuvo muy presente algo que Iván dijo al comienzo, que es la resistencia, ¿no? Y cómo en los distintos bloques eso se fue abordando a través de las redes que vamos armando, de las preguntas que nos vamos haciendo, de los espacios comunitarios que se van forjando. Em, el rol central de Wikipedia, eso también estuvo en cada uno de los bloques, eh, sobre todo en su especificidad, ¿no? En términos de soberanía en el Internet y en términos de contenidos, en términos de justamente, ¿no? De qué ocurre hoy en día con los modelos de lenguaje. Me parece muy importante también recuperar este término que Joana traía al final, dejar de hablar en términos de inteligencia artificial porque también eso le da una autoridad y un poder superlativo y cuando hablamos de modelos de lenguaje también hablamos de máquinas con sus limitaciones, con sus potencialidades y con sus dificultades también y las volvemos un poco más concretas. Son chatbots, es decir, que es un bot con el que tengo una conversación, que también toma los datos de algún lugar, que cuando produce algún tipo de información, muchas veces esa información que produce no es certera. Esto que traían Lu y Lucía también de volver a la reflexión, a la crítica, a darnos el espacio, el tiempo, como hay algo que nosotras y nosotros como wikipedistas y wikimedistas sabemos y es que crear un artículo lleva tiempo. Leer un artículo para mejorarlo lleva tiempo. Armar una campaña, ¿no? Ya que hablaban Chon, Titi y Carla también, ¿no? Del rol de organizadoras. Armar una campaña lleva tiempo. Nosotras para armar, por ejemplo, la campaña de marzo, que dura todo marzo, nos empezamos a reunir en diciembre, como mínimo. Y vamos articulando entre compañeras de cada capítulo, de cada grupo de afiliados. Lo mismo para este conversatorio. Hace meses que nos estamos reuniendo para hoy poder tener este espacio. Entonces sabemos lo que es que las cosas se preparen
con tiempo, con cuidado, con paciencia, con frustración en el camino, de que hay cosas que no salen bien y otras que sí. Y creo que es parte también de este recorrido de estos 25 años, ¿no? Como las cosas llevan tiempo, se van mejorando, hay cosas que son más difíciles de mejorar, ¿no? Como hay ciertas brechas. Me parece también interesante lo que traía Carla Toro en relación a, bueno, qué pasa con temas que son desafiantes para las masculinidades, ¿no? ¿Qué pasa con salud mental? ¿Quién escribe sobre eso? Porque por ahí quienes estamos ocupadas en reducir brecha de género nos parece que es un tema importante, pero tenemos otras prioridades también. Entonces, bueno, ahí ver cómo compaginamos y cómo invitamos a esas masculinidades a que sean parte también, ¿no? Y sumarlas y que puedan compartir sus preocupaciones y sus saberes aquí. Eh, bueno, me parece súper importante también lo que lo que traía Lu, que me parece que con el ejemplo que nos dio Joana sobre la actividad que hicieron fotográfica con los modelos de lenguaje, dialoga muy bien, ¿no? Como hay algo de los modelos de lenguaje que predicen el pasado, pero no permiten imaginar el futuro, y somos las personas quienes le vamos a poder decir, bueno, a ver, imagínate cómo sería un ave y, no sé, X insecto. Bueno, esa es una persona construyendo eso, con la información que el modelo de lenguaje tenga sobre esa ave y sobre ese insecto. Entonces ahí siempre está como la parte humana, que es lo que queremos seguir reivindicando desde los proyectos Wiki, ¿no? La importancia de las personas haciendo, encontrándose, editando, mejorando los contenidos, sea en Wikipedia o en otros proyectos que como mencionaba también Joana, ¿no? Hablamos de Commons, hablamos de Wikidata y de tantos otros proyectos a los que les tenemos tanto cariño como a Wikipedia. Eh, Nada, hay un montón de cosas que no sé, no quiero dejar colgadas, pero creo que lo lindo es volver a las arengas que hubo en cada una de las conversaciones, de seguir juntándonos, seguir pensando colectivamente y seguir haciendo. Y bueno, encontrarnos, me parece que es por ahí la clave. Agradecerles a cada una y a cada uno de los panelistas y bueno, feliz cumpleaños para la Wikipedia en español. Un abrazo gigante. Gracias, felicidades. Gracias, Nos chao. vemos. Muchas Muchas gracias. 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 Gracias, gracias.